Ya estamos. Está. Bien, Shalom, Shalom, Shalom. Antes que nada, vamos a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Yahweh, Bahashem, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Yahushai, Ruach Bahashem, Kodash. Barakatash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Bahashim Yahushai hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Bien, el Señor ha permitido que esta noche podamos juntarnos para hacer esta lección al hermano Canán y quien les habla, Mawanda, acá de la iglesia de GMS Lima, Perú. Ok, para traer básicamente una, una lección entrando en lo que corresponde a Amor Fati, ok, que básicamente Amor Fati entra en lo que corresponde a amar el destino, tal cual como dice su nombre, o también, eh, como va a decir acá, tener que acoplarse a cómo uno va avanzando, sea con lo bueno o sea con lo malo, sea con la ganancia o con la pérdida. Y hemos estado viendo cómo durante toda esta semana ha estado súper álgido este conflicto armado, el conflicto bélico que básicamente está haciendo hasta que las mismas ratas que están allá en nuestra tierra, Israel, salgan nuevamente por todos los medios posibles. Tienes también en Babilonia, en Estados Unidos de América, pienso que era Texas, no recuerdo bien el video que me mandaste, hermano, que también estaban evacuando el aeropuerto. Sí, Um, creo que era Texas. Texas, ¿no? Ok. Y y así en varios lugares. En Líbano también está pasando lo mismo. Ok. ¿Por qué? Porque ya todo esto solamente es parte del efecto dominó de las naciones, pero principalmente que Yahweh Ba'ashin Yahushai está trayendo. Ahora, este término, como dice acá, es una locución latina que puede traducirse como amor al destino. Se utiliza para describir una actitud en la que uno ve todo lo que sucede en la vida, básicamente donde tú eres consciente de todo lo que ocurre y por qué ocurre, incluido el sufrimiento y la pérdida, como bueno o al menos necesario. Entonces, eh, básicamente es lo que las escrituras nos enseñan. Y esto, ¿por qué es que esto conecta tanto con las escrituras? Porque vuelve a un hombre llamado Zenón de Sitio. Déjeme compartir esto. A este hombre de acá, ¿ok? Que como ven, dice, estoico fue un filósofo helenístico de origen étnico fenicio, nació en Sitio, Chipre, en aquel tiempo colonia griega. Se le considera fundador de la escuela filosófica estoica que inició hacia el 300 antes de Yahushua en Atenas, que Atenas básicamente en el tiempo antiguo era el centro de todas las filosofías que pudieran haber, o Está centro centros de cultural, ¿no? estudio. Ajá, Centro cultural del mundo. Como decir hoy en día Estados Unidos, todo lo que se hacía en Atenas se replicaba para el mundo griego. ajá, ajá, exacto. Entonces, a partir de Atenas es donde todo se iba difundiendo, ¿ok? Y uno de los primeros, cuando lees la historia de Zenón de Sitio, que básicamente es como eh, un Jacobo en modo gentil, él agarra y funda esta corriente estoica basándose en precisamente el amor fati, porque sufrió un naufragio, pero que lo que dijo, hey, si yo no hubiera naufragado,
jamás hubiera llegado aquí, jamás hubiera hecho esto, lo otro, etcétera. Básicamente trayendo a colación el punto mismo de tener en cuenta que todo lo que ocurre en nuestras vidas es parte de un crecimiento, es parte de un aprendizaje. Bien, Tengo un entonces, pasaje aquí. ok, dale. Sí, este es Eclesiastes 7. A ver, 7 no se te escucha, hermano. No sé si se ha desconectado. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Acá, es Eclesiastes 7:13. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que él torció? Y lo Entonces, que, sí, dilo. Se la que. no solo iba a decir eso, lo que ese es un entendimiento que tenemos, ¿no? De que todo lo que pasa en nuestras vidas es voluntad de Yahweh Pashin Yoshai. Y debemos de entender de que hay un propósito detrás de cada situación que nos está pasando, ¿no? Siempre y cuando mantengamos la fe, ¿no? Y aceptar ese modo, porque a veces tú quieres, tal vez, no sé, me estás pasando por un mal momento en tu trabajo y lo primero que se te viene a la mente es renunciar o salir de ese trabajo, pero tal vez el Señor requiere algo de ti ahí, ¿no? Algo que necesitas pulir, trabajar, conocer, identificar, y una vez que eso pase, vas a salir. Por eso siempre hay que esperar la voluntad del Señor, ¿no? Especialmente en esos momentos. Bro. Y como dicen, ¿no? Acepta el modo en que Yahweh Ba'ashem Yahushua hace las cosas. ¿Por qué? Porque realmente es el Señor el que trae lo bueno y lo malo, el que trae el beneficio y la desgracia, ¿verdad? El que trae la vida y la Ujú. muerte, ¿ok? Y Sí, eso jamás ha cambiado. Aunque la así gente es. quiera atribuirlo a cosas esotéricas o simples conductas humanas, solo es un pensamiento simplista, porque realmente es el Señor el que está al control de todo. Ujú. ¿Ya? Ah, es eso, Eh, man. Ujú. Y revolviendo a Zenón, ¿no? Por eso podemos entender que él es un israelita, porque llegó a esa conclusión. Y la única manera es porque él tenía el espíritu es en él, ¿no? En cierta medida, como todo Jacob, ¿no? Pero no al 100% del conocimiento perfecto. Exactamente. Eh, Tengo acá esta, que es Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Ujú. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. ¿Ok? Básicamente, no está en nuestro control absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Ah, Ni siquiera lo que está pasando en nuestras vidas. sí. Hay una cuota también, precisamente de este hombre, Zenón, no fue Zenón, pienso que fue Epicteto, que hablaba o daba el ejemplo de un perro que estaba atado a un carro en movimiento. Tenía solamente dos opciones: o se resistía y era arrastrado de todos modos, o corría junto al carro y el viaje podría ser un poco más tranquilo, que Claro, básicamente es eso. El Señor, lo que forma torcido, así lo va a dejar, y lo sí. que Él haga, nada va a poder detener su mano. Entonces, eh, te enseña qué cosa, que la vida o el destino, como quieran llamarlo, avanza inevitablemente. O aceptas y caminas con Él, o te resistes y sufres más de lo que podías evitar sufrir, ¿verdad? Ujú. O sea que Tengo una. ya saben. eh, sí, tengo una aquí, pienso. Aquí.
Ah, es el libro de Efesios. Ujú. Efesios 4:30. Voy a meterlo aquí en el King James. La- Efesios 4:30 dice: y no resistan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cama, y es eso, ¿no? No resistir a la voluntad de Yahweh Hashem Yahushai, man. Hay que estar espiritualmente atentos para entender, hermano, ¿no? Que esa es su voluntad y las cosas tienen que ser como tienen que ser. Por eso es importante el temor, man. Porque sin temor vas a creer que tú tienes los toros por los cachos, pero en realidad, mano, eh, no tienes control de nada. Ujú. Exacto. Tengo este es Romanos 8:28. Y sabemos que Yahweh Ba'ashem Be'ahushai hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ah, Acá. Básicamente, el Señor, así como nos llama eh, y recibimos el llamado y lo seguimos, ¿ok? Nos mantenemos ante su presencia. Nosotros, como dice la Escritura, nosotros no elegimos al Señor, el Señor nos eligió a nosotros, Acá. ¿ok? Que eso tumba esa falsa creencia cristiana eh, que, que, que menciona, ¿no? Que tú puedes escoger al Señor, que tú lo puedes aceptar y todo eso, pero esas cosas son falsas realmente, ¿ok? Nosotros no escogemos o elegimos las circunstancias en las que vivimos, pero teniendo en mente, ¿ok? El amor fati, ¿ok? Básicamente teniendo en mente cómo Yahweh Ba'ashem Yahushai hace las cosas, porque todo esto regresa a las escrituras y estamos sacando escrituras que te indican que debes de doblegarte más bien al modo en que el Señor hace las cosas. Ven, no Sí. elige las circunstancias, pero sí puedes actuar dentro de ellas, ¿ok? Es decir, sí, Ajá. la percepción, ¿ok? O cómo percibes la situación, eso es lo que puede entrar en tu control. Básicamente Acá. enfocarte en eso, pero no en un esfuerzo Eso es para lo ir con... que. Ajá. No, solo iba. Termina. Sí, termina. Sí, no solamente mantener el control de la circunstancia o de la situación, sino control de tu esfuerzo, ¿ok? Para que eh, el resultado final no sea agotador y de mayor sufrimiento que al principio, porque de hecho van a ocurrir cosas, ¿verdad? Que van a hacer que suframos, vamos a Ujú. tener pérdidas, ¿ok? Y como bien, aunque no tengamos pérdidas, como bien dice la Escritura en Eclesiastés 1:18, mientras más sabiduría, más dolor. Mientras más se sabe, más pesa. Entonces, hacer nuestra carga más pesada resistiendo los eventos no es inteligente, porque no está en Sí, nuestro control. sí, lo que iba a decir es que ese simple cambio de perspectiva, de entender, porque tienes dos opciones, ¿no? O quejarte y renegar de lo que te pasó, o orar al Señor para que te dé el entendimiento de por qué pasó y por qué y qué tienes que aprender de ahí, ¿no? Y esas dos formas de verlo de un lado es la vida y la otra manera es muerte, ¿no? Porque como está escrito, ¿no? Que Job, pienso, Job, eh,
Tengo una, pero puedo traer esta si puedo. Sí, claro, dime para ponerlo. Sí, es la que dice llama la atención mediante el sufrimiento. Allá. Job 36 y 15. Sí, ¿no? Sí, 36 y 15. A ver, dice Job 36 y 15 acá. Déjame meterlo acá en la NTV. Dice... voy a empezar en 13, dice. De hecho, puedo empezar un poquito más arriba, ¿no? 12. 11. Si escuchan y obedecen a Yahweh Bashin Yahushai, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. ¿Perdón? ¿Dijiste algo más? No. Ok. Sí, otra vez. Job 36 y 11. Si escuchan y obedecen a Yahweh Bashin Yahushai, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Y eso está hablando del reino, ¿no? Porque es en el reino donde todos nuestros años van a ser agradables o van a ser años de placer porque toda lágrima va a ser secada, ¿no? Entonces no va a haber razón para no estar disfrutando y ser una persona agradable. Dice, pero si se niega a escucharlo, cruzarán el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De que el Señor hace todo lo que le da la gana. Él es el único que puede decir YOLO, ¿no? O yo hago lo que quiero, básicamente. Y es el único que puede hacer tomar ese entendimiento y esa doctrina como un estilo de vida. Porque eso te hace comprenderme y te hace humillarte ante el Señor y entender que su voluntad es lo que va a prevalecer, hermano, ¿no? No tus planes, no tus proyectos, no tu negocio, lo que piensas, esa esperanza que hoy, ahorita todos están abrazándose, esa esperanza falsa de que todo esto va a terminar y el mundo va a seguir mejor y todo va a ser mejor. Todo eso es solo algo que te va a llevar a la muerte, por falta del entendimiento real de cómo piensa el Señor. Versículo 13. Los incrédulos están llenos de resentimiento, aun cuando Dios los castiga. Se niegan a pedirle auxilio. Mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad. ¿Bien? Entonces ellos se niegan a pedirle auxilio porque no quieren aceptar o no entienden que es el Señor quien los puso en esa situación, sino se resienten con Dios, reniegan de Dios, empiezan a cuestionarlo, a requintar con Él, ¿no? Y eso es totalmente fuera de orden. Dice, sí. Y para agregar, porque al mantener esa autosuficiencia, okay, de negar la ayuda de Yahweh Hashem Yahushai, o tan siquiera humillarse y pedir, entonces se están volviendo más pesado su yugo, Sí. porque realmente si el Señor es el que da la prueba, Él mismo te da la solución, pero la niegan, tratan de Sí. verlo por otros lados, y es lo mismo, es la conducta reiterativa que tuvo Jacobo, okay, por ejemplo, cuando llegó a las Américas, se quedaron con las obras, mas no llegaron al Creador. Así es. Y eso es el malgastar tu vida, ¿no? Porque no profundizas, no meditas en las máximas verdaderas, para encontrar la razón de ser. Y no es porque seas alguien o sea esa persona tan profunda, sino porque el Espíritu Santo te va a guiar a eso. Continúo aquí en Job 36 y 15, pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad, ¿no? Y ahí es donde Saúl se trastorna e intenta justificar su perversidad también, con lo que hace con estos niños, mujeres, etcétera. Ya ves, dice que es Dios, ¿no? Mediante la adversidad yo estoy tratando de
de que el Señor lo te rescate, o que tengas crezcas en tu espíritu y te chapa de violín, ¿no? Se toma tu sangre o mierdas así, ¿no? Okay, pero el punto que traje este precepto es porque hay dos perfiles, ¿no? El primero que va a renegar y quejarse de la voluntad de Yahweh Shin Yahushai, y el segundo que va a meditar durante el sufrimiento, ¿no? Y entender que es algo del Señor y orarle a Él para que lo saque de esa situación. Y tengo esta también. ¿O quieres decir algo? No. Acá, Juan 6:38. Dame un segundo. Voy trayéndolo acá. Este es Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Yahweh, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Exactamente. Entonces hasta Yahweh Shai tenía en claro cuál era el propósito de Abba Yahweh. ¿Ok? Porque no hay el espíritu correcto, ¿ok? El Espíritu Santo no te va a guiar a nada más y nada menos que no sea al Señor mismo, ¿ok? Entonces es ahí donde tú aprendes, como hemos leído la escritura anterior, aprendes a hacer la voluntad de Yahweh Ba'ashem Yahushai, y en vez de, ya sabes, tener este pánico colectivo, ¿ok? Solamente aceptas los ciclos de la historia que te toca y lo que está bajo tu control, esto va a reducir, ¿qué cosa? La ansiedad, y va a permitir pensar con más calma. Imagínate ya Haushai, que pasó lo que pasó y él en ningún momento pecó, ¿ok? Y probó de la muerte, ese era su propósito. Pero ¿en qué estuvo pensando? ¿Estuvo pensando en el pánico del momento o estuvo pensando en lo que venía después? ¿Ok? En lo que podía haber estado en su control, es decir, lo que parece un golpe puede volverse algo mucho más fuerte. Sí. Lo que parece una derrota puede ser el principio de tu victoria, ¿no? Sí. No sé si leíste la que llamé. Lo vuelvo a leer, Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Yahweh, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Es eso, ¿no? Ese es un punto de partida ahí, man. Yahweh vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Su voluntad, porque él entendió desde el principio cuál es su misión. Entonces entendió que todo estaba en manos del Señor, ¿no? Por eso aquí también en Juan 4 y 34 dice, entonces Yahweh explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Y esto es pesado, mano, porque el alimento es lo que te mantiene con vida, man, ¿no? Es lo que te va a dar energía, lo que te va a hacer estar activo durante el día. Entonces Yahweh tenía en su mente, y básicamente dentro de él, esa premisa, ¿no? De hacer la voluntad de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ese era su motor, básicamente, su energía, su desayuno, su almuerzo, su piqueo, su cena, ¿no? Ese era su alimento, man. Y eso era lo que lo activaba y lo llevaba a hacer terminar la obra, man, ¿no? Y también aquí en Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y eso es pesado, man, porque es una realidad que no aplica solamente a él, sino que nos aplica a todos nosotros, man. Creas en la verdad o no, tú no puedes hacer nada por tu propia cuenta. O bien estás siendo guiado por el Espíritu Santo, o bien estás guiado por esta carne que al final del día va a ser el que alimenta esta carne, es Saúl, ¿no? El mundo, la manera de ver la vida como Saúl lo plantea, ¿no? Eso es todo alimento de la carne, ¿no? Dice, juzgo según Dios me indica. Otra cosa también importante ahí, ¿no?
Debemos de ser espirituales para pensar como dioses, ¿no? Entonces con D minúscula, ¿no? Y juzgar las situaciones diarias de todo momento como Yahao Bashin Yahushai manda. ¿No? Es más difícil hacer lo que decirlo, mano, pero Yahushai la tenía clara, man. Por eso él es el campeón, por eso él va adelante de todos nosotros. Por eso a él se le ha dado todo, man, porque parte de ese todo que se le ha sido dado ha sido ese entendimiento tan pesado y profundo, ¿no? Que hasta cuando comienzas a entenderlo, man, es difícil de aceptarlo, man, porque quiebra toda la idiosincrasia y la manera de pensar con la cual hemos sido creados por años y décadas y siglos, y nadie más vas a encontrar que piense así, man, ¿no? Que lo ponga en esa perspectiva, man, y lo acepte. Dice, Exacto. por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía, ¿ves? Y eso es lo que te hace justo, man. Cuando hacemos la voluntad de Yahweh Bashin Yahushai y no la propia voluntad, ¿no? Imagínate, man. Es algo que debemos de practicar también. Y era consciente Yahushua de que la mente es perversa y engañosa, algo que el mundo de hoy no comprende aún. ¿Verdad? Por eso siempre se apoyan en la autosuficiencia, en mantener esa actitud pasiva en vez de la activa que justo el hermano estaba mencionando. ¿Okay? No estamos aquí con un propósito propio, ni mucho menos con una visión de algo privado, sino estamos para hacer el trabajo de Yahweh Bashin Yahushai como se debe. Y aunque la gente piense que el mantenernos como nos mantenemos se ve como rendirse, ¿no? Porque siempre escuchan cosas pesimistas a sus oídos de nosotros. Sí, sí. ¿Ok? Realmente no significa rendirse, eso es un error, sino aceptamos la realidad como es y nos adaptamos a ella, pero no actuamos por actuar, sino actuamos con sabiduría. Ah. Y eso no es negar el problema, sino más bien es enfrentarlo sin desesperación. ¿Y qué nos da ese poder? Pues Yahushua, porque nos da esa paz que este mundo no nos puede dar, ¿verdad? Tengo una acá. Es Eclesiástico 2 y 4. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Y paciencia significa la espera en medio del dolor. ¿Ok? Entonces, de por sí, sufrimientos van a haber. Eso es un requisito para entrar en el reino. ¿Ok? Sí. Entonces, dice acá, porque el valor del oro se prueba en el fuego. ¿Y qué nos dice que el Señor nos toma como si fuéramos oro, que vamos a ser fundidos en el fuego para ser purificados? ¿Verdad? Y ese fuego no es un fuego. Oh, ok. Isaías 48:10. 48. Acá. Dice, he aquí te he purificado y no como la plata. Te he escogido en el horno de aflicción, ¿no? Ahí está. Sí, Entonces, sí. Dilo. Sí, dilo. Claro. No, solo eso, man. Así, simple y sencillo. Claro, porque realmente si fuéramos, ok, como el Señor mismo dice, somos su tesoro preciado, pues si no somos refinados, si no somos limpiados, probados, ok, en este mundo en el cual hemos crecido y hemos estado hundidos por muchos siglos, entonces, ¿qué realmente nos pudiera purificar? No estamos hablando de un fuego literal o elemental, ¿ok? Que es lo que va a ocurrir para cuando llegue la séptima trompeta, el juicio final con los misiles nucleares. Sino estamos hablando de un fuego
que es metafórico, ¿ok? Que significa sufrimiento, los problemas, las pruebas, o el término más usado, tribulaciones, Sí. ¿ok? Dice, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Entonces, cuando tú notes a un hombre que en vez de enfrentar la tormenta, huye de ella, entonces realmente no está actuando con sabiduría, realmente no se está moviendo de una manera sensata, ¿ok? Claro, Porque no va a crecer simplemente, o va a sufrir el doble de lo que ya está sufriendo, porque no claro, está aceptando. no, Sí, sí, dime. sí. Entonces solo iba a decir, bueno, y no es el hecho de que huyas en sí de una situación, ¿no? De una situación difícil, sino que en qué te apoyas, pues. Ay, En qué te estás, a dónde estás, o sea, digamos, haces un problema y a dónde vas. ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu torre fuerte? La gente se refugia en el alcohol, las amistades, el psiquiatra, el psicólogo, pastillas, drogas, ¿no? Chamán, brujería, ay, distintas cosas del mundo, ¿ves? Porque sí, man, nosotros también huimos, ¿ves? Pero huimos a dónde? A la torre fuerte. Ahí Jao Pa Shin Yao Shai, ¿no? ajá, ajá. Ahí Ay, es donde, ahí es donde vamos. justo lo que dice a continuación, versículo 6: confía en Yahweh Bahashim Yahushai y él te ayudará, Uh-huh. procede rectamente y espera en él. Mm, Entonces, no hay un instinto de autosuficiencia o de independencia enferma exacto. cuando problemas llegan. Al contrario, no, nos entregamos, ¿ok? Al Señor, o básicamente como dice aquí más abajo, pienso que dice. En el, en, Eh, yo voy a acá traer está, justo la versículo 10, man. 10. Pero, sí, sí, pero dale, dale. Ok, ok, espérate, déjame, lo separo. Salto a 18, bien rápido. Pongámonos en las manos del Señor. Y como hablamos acá en Perú, ¿ok? Esto es Uh-huh. como eh, eh, tírate al abandono, pero en este caso, tírate al abandono en el Señor, básicamente, ¿ok? Así Uh-huh. como ves a la gente que se deja al abandono en el trago, en la droga, en la calle, Sí, tírate al abandono en las manos de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Por eso dice, acá. y no en las manos de los hombres, ¿ah? Porque en las manos de los hombres yace la trampa, que de por Acá. sí ya estás razonando en modo trampa cuando te apoyas en ti mismo, ¿ok? Más aún Mm, todavía cuando te apoyas en otros hombres. Dice, porque el amor de Dios es igual a su grandeza. Y eso poco lo conocen. Por eso la escritura en Apocalipsis 19 te menciona de que el Señor tenía escrito un nombre que nadie conocía o nadie entendía, pero no se está refiriendo que el nombre no es invocado o que el nombre no acá. se sabe, sino que Ujú. no conocen su reputación, ¿ok? No Sí, conocen su grandeza. ¿Y quienes sí la conocen? Pues aquellos que han invocado su nombre en verdad y sinceridad en el momento bueno, tanto como en el momento malo, para así agradecer es. por lo que viene y para agradecer por lo que es quitado. Porque Mm, algo también que es propio de aceptar las cosas como vengan, es que debes de soltar ciertas cosas para tener las manos vacías y coger lo que el Señor te va a dar. campo de recibirlo, ¿no? Exacto. Acá. Vuelvo a Chame. versículo 10 que me Okucha, dijiste. a ver. Sí, sí, sí. Versículo 10: fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Mm. Nadie que con... Esa es la importancia de mantenerse involucrado en las escrituras. Por eso Apocalipsis 1 y 3 dice, bienaventurado el que lee, ¿no? Porque vas a poder crecer tu fe, desarrollar tu fe y entender qué pasó en un tiempo pasado con la situación que tú estás atravesando, que es muy similar tal vez a lo que estás leyendo. Ay, exacto. Dice,
nadie que confiara en el Señor Yahweh Bahashem Beahushai se vio decepcionado. Entonces ahí básicamente te enseñan a no aferrarte a ninguna ilusión de estabilidad permanente, porque el Señor Ujú. no trabaja así. El Señor jamás nos enseñó a tener una estabilidad terrenal, porque Hebreos 11 mismo te lo menciona, en este mundo no era digno de Sí. aquellos que poseían fe y los hizo peregrinos en esta tierra, y nosotros no somos la excepción, porque no es nuestro lugar de descanso, está altamente contaminado. Mm. Pero parte de entender esto es que van a venir muchos cambios, y cuando espiritualmente lo entiendes esos cambios, entiendes porque son cambios bruscos a veces, Sí. eso se te va a venir a la mente. Hey, el Señor no quiere que esté cómodo aquí. Te puede pasar en el trabajo, por ejemplo. ¿Ah? Vienen problemas, vienen quejas, vienen situaciones. Te puede pasar en tu casa, ¿ok? Con el arrendatario o lo que sea. Hey, el Señor ya está determinando que hasta aquí nada más, y de aquí a donde me lleve el Espíritu, y irlo navegando de ese modo, ¿ok? Claro. Entendiendo que es el Señor el que permite que hagamos cosas, como el que también impide que hagamos otras. Sí. Ajá, Básicamente que fluya, deja que fluya. exactamente. ¿Tienes una? Porque acá tengo una. Tenía esta aquí de un rato acabado. Sí, sí. Eh, es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4 y 9 dice, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Yahushua, para que la vida de Yahushua también pueda verse en nuestro cuerpo. Me dice la cosa, mano, ¿no? Cuando sufrimos o pasamos tribulaciones y problemas, lo que sea, es para demostrar que estamos en el espíritu, ¿no? Es una manera en que el Señor demuestra que está lidiando con nosotros. Porque a pesar de que nos puedan perseguir, pero nunca el Señor nos va a abandonar. Vamos a ser correteados, mano, apiedrados, lo que sea, pero Yahweh Bashin Yahusha va a estar ahí, ¿no? De repente nos mandan al suelo, pero no nos van a destruir. Nos vamos a levantar, sacudir y seguir adelante, temiendo al Señor, sí, ¿no? Sí. Hermanos, están pasando por cosas muy difíciles, pero eso ¿qué está haciendo con ellos? Aumentando su fe, eh, viviendo con la esperanza de que Yahweh Bashin Yahushai los va a recompensar en el futuro, ¿no? Y eso es lo que los motiva, ese es su alimento, ¿no? Ese es el alimento espiritual que recibimos, ¿no? Están siendo refinados, y cada hombre en su debida porción. Así es. Y con su respectiva salida, si es que está en verdad y sinceridad con Yahweh Bashim Yahushai, porque Ya. el Señor no es un Dios de desbalance, el Señor es un Dios justo, ¿ok? Entonces, todo lo que se muestra en el sufrimiento de nuestras vidas, debemos de atesorarlo realmente, Así porque es. es el Señor mismo el que está enviándolo, ¿ok? Y si tú lo digieres y lo asimilas correctamente, también vas a poder darte cuenta de cuando lleguen ciertas bendiciones también, ¿ok? Acá. Tengo esta, Proverbios 18 y 10. El nombre de Yahweh Bashin Yahushua es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo, ¿no? Ese es lo que van a hacer los que tienen fe en el Señor, ¿no? Ahí van a correr a la fortaleza firme que del nombre. Vas a invocar el nombre, ¿no? Por eso es importante el nombre, ¿no? Porque no es como que
hay una torre que dice el nombre, grandazo. Y ahí dice, bueno, nos escondemos aquí. No, en medio del problema, en medio de la dificultad, tú vas a estar Yahweh Bashin Yahushai. Ayúdame, Señor, Yahweh Bashin Yahushai, Yahweh Bashin Yahushai. Y dice correr porque es con esa agitación, ese como si realmente estuvieras corriendo, man, ¿no? Ujú. Es algo como que te tomas tu tiempo, pausas, como una oración diaria donde lo tomas más calmado, ¿no? Va a ser una situación donde necesitas que el Señor eh, actúe rápido, porque si no, fuiste, ¿no? Dice el versículo 11, dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura, y ese es el paralelo, ¿no? La gente con dinero que no teme al Señor está apoyándose en esas riquezas, mano. Esa es su defensa. Porque todos pueden hacerlo con dinero, hermano, como este caso del chico que atropelló a esta mujer, que sea. Empezaron a mover su dinero para, para que sea protegido ese man de alguna otra manera, ¿no? Sí, exacto. Que igualmente dinero es defensa, pero dinero se escapa de las manos cuando no hay sabiduría en su uso, y a su vez también te puede traer las desgracias si es solo la riqueza en la cual tú te enfocas, ¿ok? Porque no puedes servir a Dios y al dinero a la vez. Sí, es una, Eh, es una ley, man. exactamente. Este es Eclesiastés 8:17. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Claro, porque el Señor tiene planes muy por encima de nuestras mentes, man. ¿Ok? Ah, En lo que nosotros estamos meditando algo que Él dijo hace más de 2000 años a través de algún profeta, ¿ok? Esas solas palabras tiene desde el principio realmente, ¿ok? uh-huh. No hemos llegado más allá, estamos todavía en este punto, ¿ok? Incompletos, pero esperando ser completados y curados por el Señor mismo, pero primero tenemos que aceptar cómo es que las cosas van a ir avanzando, Sí, dice. por eso dice Cela que Sí, en parte sabemos y en parte profetizamos, ¿no? ajá, Porque básicamente el hecho de que profetizamos y lo que nos podemos imaginar no le hace justicia a lo que realmente va a pasar. ¿Cómo va a pasar, no? Por ejemplo, esto del gas o esta guerra energética que está viendo, man, ujú, nadie se imaginó que iba a empezar por ahí, man. ¿No? exacto. Cualquier otra cosa pudiste haber esperado, pero de esa manera, así, tan pronto, tan rápido, y ese es el Señor actuando nada más. Y como sacamos la escritura de Romanos 8, cada cosa que ocurra va a ser en pro de los elegidos, a favor de ellos. Entonces, aunque las circunstancias cambien y lo que hoy suceda parezca malo, todo puede transformarse por la mano de Yahweh Bashin Yahushai para manifestar juicio o manifestar recompensa. Ah, Dice, ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan, ¿ok? Entonces, realmente la sabiduría de los hombres, del Señor, no depende de ellos mismos, sino es el Señor mismo el que da esa sabiduría y no la da del todo. El Señor mismo dijo, como sacamos en el campo, pienso, que Él aún a sus propios ángeles desconfía. desconfía aún en tus ángeles, siendo ellos Entonces, perfectos. imagínate cuánto más a un Jacobo, ¿ok? Entonces, Sí, no hay será. forma. Dilo. Y esa es la razón por la cual hay profetas en todas partes, hermano, porque cada hombre tiene una porción y algo que el Señor le ha dado desde el vientre.
distintas experiencias y cosas que él pasó que lo ha llevado a recibir cierto entendimiento, ¿no? Sí, es verdad. Y tengo por acá esta, Eclesiástico 39 y 34, en la traducción al lenguaje actual. No digas ni pienses que Mm, esto es mejor que aquello, ujú. porque llegado el momento verás que todo es bueno, o verás que Claro, todo es considerado como bueno. ¿Ok? claro. Que Todo es al para bien, final, básicamente, ¿no? Todo, exactamente, todo, todo pasa para... como ese dicho, mano, no hay mal que por bien no venga, ¿no? no hay más que, Ah, exactamente. Sí, porque ah, si te pasan cosas buenas, hey, lo más probable es que te quedes en comodidad, lo disfrutes, lo asimiles más rápido todavía, hasta lo repases en tu mente. Pero cuando te sí. ocurren las cosas malas, esas son las que no quieres recordar, esas son las que quieres solamente pasar de manera veloz, pero también tiene su tiempo, al igual como las cosas buenas. ¿Ok? El punto es que con las difíciles, con las malas, creces más que con las Mm, buenas. Y eso es comprobado en Jacobo, man. Mira todo lo ah, que Yahweh Bashing Yahushai ha tenido que hacer con nosotros, man. Cuántas esclavitudes nos ha entregado para perfeccionarnos. ya, mano, imagínate, man, esas impurezas que hemos pulido, sacado de los tiempos de Egipto, man, ¿no? Ajá. Sí, Para exacto. estos últimos tiempos, estar preparados y tener estos razonamientos, mano, ¿no? Porque es eso, estos razonamientos que son celestiales, man. Como esa escritura en Romanos, pienso Corintios, que dice, eh, el hombre espiritual conoce los pensamientos de Dios, ¿no? Mm, Y es esto, man. Porque es lo que el Señor, no estamos diciendo, man, nosotros sabemos lo que Dios está pensando, no. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos, man. ¿No? Esas son las cosas que el Señor quiere que tengamos presentes todo el tiempo, man. Porque es lo que nos va a llevar a estar preparados cuando esta mierda reviente, que ya es ahorita, mano. Falta muy ya, poco, ya man, está, para ya. que... Ya está, man, de hecho ya reventó, man. Solamente estamos esperando que la onda expansiva golpee Sí, todos lados, man. No, porque ya la exactamente. bomba cayó, man. Ten- Exactamente. tengo una, hermano. Ah, dímelo. Eclesiastes 7:14. Ajá. Dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Ahí está. Nada, mano, Entonces, ni la salvación, ¿no? ajá. Ese es un corte, mano, para los cristianos que son salvos desde No hay nada. no sé cuándo, ¿no? Es un corte, porque nada es seguro en esta vida, man, ¿no? Y Pablo lo sabía, los apóstoles lo sabían, todos lo sabían, man. Exactamente. Y todo esto al final tiene que ser considerado como bueno, porque Sí, ahora, así como hay esta preparación de este grupo de gente, los preppers, también claro, hay preppers cristianos que te están sí. hablando, ok, si no te llevó el El arrebatamiento, arrebatamiento. si no te ha llevado, entonces prepárate, porque vas a ver al Señor venir aquí, Vas a ver los días no, ¿cuántos días son los del libro de Daniel? Los allá los 70 días. 70 días de tribulación. Llévate, Eh, chapa tu almanaque y empieza a contar 70 desde el lunes, ¿no? En su ignorancia, desde el lunes a las 12 de la noche hasta ahí empiezan los 70 días. Man, hasta ahí están jodidos, hermano, porque sabemos que bíblicamente el día empieza y termina cuando el sol cae, man. exactamente, Y que no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No existe eso, man. ¿no? Exacto. Y solamente son itinerantes, man.
Sí, Básicamente son teorías vagas que van de aquí para allá y conforme ha pasado el tiempo se van diluyendo, ¿ok? Ah, porque son mentiras realmente. sí, mano, Copiaron, porque es un consuelo terrenal. exacto. Es algo que todos quisieran escucharme. Como alguna vez mi madre me contó que estuvo hablando con su prima, que era mormona, pienso así, Ujú. y ella le estaba hablando del fin del mundo y toda esa mierda. Y y mi madre dijo, pero ¿qué va a pasar con mis nietos? Ellos son pequeños, son niños. Y lo que le dijo ella fue, no, su prima es, no, los niños van a ser rescatados, todos los niños del mundo, ningún niño va a sufrir, todos los niños del mundo van a ser el, cuidados y protegidos. Me dice, y ella me contó eso, yo solo me reí. Mm. Porque esa es la Pero, esperanza de esta gente, ¿no? ajá, Ellos no quieren escucharme, ellos no quieren escuchar Ezequiel 9:4, matarlos a todos, niños, mujeres, doncellas, ancianos, no quieren escuchar eso, ¿no? Pero es lo que va a pasar, ¿no? Es se lo que va a quieren pasar, quedar, mano. Claro, sí, se quieren quedar únicamente con Ezequiel que diga Apocalipsis 7 y 13 pienso, que la gran multitud, claro, ok, 144,000, o sí, que el Señor va a y secar toda lágrima, ¿no? los demás Oh, ya. que, ven, todo esto es un balance, ok, así como tú pides lo bueno, pides salvación, pides todo eso, así también tiene que haber un juicio, todo es equiparable, ok, Y la cosa y es ah, que si tú eres sincero, mano, sí, sincero, sincero, eh, dice, ya, ¿qué pasa si el Señor viene ahorita, man? Y tú sinceramente te escudriñas, man, tú no puedes decir, no, yo sí lo voy a hacer. Si el Señor viene ahorita, mano, no es como que te escudriñas, a ver, pongo a pensar todo lo que he hecho. Ah, sí, sí, sí. El Señor me va a salvar a mí. Man, eso no, si tú eres sincero, man, sabes que te estás engañando, man, ajá, ¿no? Porque, sí, man, ¿verdad? el Señor te puede, man, bro, tú no sabes lo que Yahweh Shai va a perdonar o no, man. Por eso somos prisioneros de esperanza, man. Tenemos la esperanza de que, man, Dios mediante, el Señor va a escuchar, ayúdame, no me mates, sácame de aquí, por favor, cuando vengas, ¿no? Acá tengo una más, no sé si tienes algo más, si no podemos cerrar con esta. Yo creo que sí, man, podemos cerrarla. Eclesiastés 3 y 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Yahweh Bashim Beahushai desde el principio hasta el fin. Por eso es Entonces, que viven en constante dale, conflicto. dale. Sí, Sí, por eso es que viven en constante conflicto, ¿ok? Levantando el puño al cielo, escupiendo al aire, porque no entienden las obras de Yahweh Bashim Beahushai, pero no porque quizás sí son destinados a entenderlo, ¿ok? Pero no entienden los tiempos que maneja el Señor. Todo es debido a una porción, todo es debido a un tiempo. El Señor lo mide de ese modo, ¿ok? uh-huh. El Señor no chambea, no trabaja a las pilas o a las ganas de nadie. Nosotros tenemos que acoplarnos a Él, no Ah, acoplar la verdad a tu vida, sino tú acoplar tu vida a la verdad. sí, sí. ¿Puedes leerlo otra vez, hermano? ¿Puedo escuchar? Eclesiastés 3 y 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cancela. Sí. Entonces, Mm. el pensamiento de inmortalidad es algo que tenemos innatamente. El Señor nos ha programado con ese pensamiento, que tengamos ese razonamiento, man, de pensar en la inmortalidad, de pensar en vida eterna, vivir para siempre. Ya sea que lo puedas ver como sabiendo la verdad, ¿no? Que man, vamos a vivir inmortalidad y ser
disfrutar al máximo todo lo que el Señor ha creado, o la otra perspectiva de Esaú de qué aburrido, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Esa mentalidad Mm. baja, pero lo tienes instalado. Todo el mundo me lo tiene presente, ¿verdad? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Yahweh Ba'ashem Be'ahushai desde el Uh-huh. principio hasta el fin. Y el punto es, mano, que sí, el Señor nos ha dado la inmortalidad para pensarla, para masticarla, para que salgan filósofos y la debatan, y pa, pim, pum, plan, pero no la entendemos al 100%, ni nosotros que estamos en la verdad, que entendemos la verdad, entendemos ese tema de la inmortalidad al 100%, ¿me? Que, de hecho, ¿qué fue lo que dijo Pablo, mano, no? Eh, Cuando Inefables, pasó, cuando fue llevado ya, al tercer cielo, ¿no? Según de Corintios 12 y 4, dice, ¿lo tienes ahí en pantalla? espérame. Según de Corintios 12:4, que fue Empecé arrebatado. en tres para escuchar. Pero léelo en la... O si quieres yo lo leo, hermano, en NTV. Acá lo tengo. Ok, dale. Ezequiel 12, perdón, según de Corintios 12:3. Hace rato estoy con Ezequiel. Es cierto, Cita. solo Yahweh Ba'ashem Be'ahushai sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, Uh-huh. pero sí sé que fui llevado. Y ves, esa es la cosa, ¿no? Él ni siquiera sabía, mano, si cuando tuvo esa visión, pienso que murió, no sé. Él ni sabía, man, si estaba en su carne, su cuerpo, o solo era su espíritu. No tenía idea de eso, ¿eh? ¿Vale? Dice, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosa que ningún humano se le permite contar. Man, Pablo, man, era el profundo, man. Pablo es profundo, mano. Pablo es tan profundo que bugueó a muchos, hasta hoy en día, ¿no? Toda la iglesia católica y cristiana ha sido troleada por Pablo, ¿no? con, 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 el misterio de los gentiles y Dios ama al mundo y etcétera, bla, etcétera, etcétera. Y aún así, él con todo ese conocimiento y todo eso, él lo que vio no tiene palabras para explicarlo, ¿no? Hablando hebreo, hablando griego, hablando latín, mano. Pablo hablaba, era un erudito, ¿no? Ciudadano romano. Un ciudadano romano que hablaba todos los idiomas que se hablaban en Roma y aparte hablaba el hebreo, era de la escuela de los fariseos, mano. Sabía las leyes, al derecho y al revés, conocía las caletas, ¿no? Esas historias, tú sabes, esas Ajá. historias internas de, no, que este es el sobrino de tal, pum, pam, pum. Pero Y aún mucho, así, mano, cuando... ujú. No, ¿Será que hay dilo, ¿qué? solo y mucho más cosas todavía que desconocemos Claro, que aún? desconocemos, mano, ¿no? Porque tú sabes, lo vivimos, mano. Hay cosas que Ujú. decimos en la cámara, pero hay cosas que tenemos conversaciones internas con nosotros, hermanos, que no salen en cámara, mano, y son 1000 veces más edificantes, man, que una lección muchas veces, man. Entonces imagínate eso que Pablo enseñaba sin y no está escrito, no está en las cartas, ¿no? Porque lo que tenemos es un resumen de lo que Pablo hablaba en sus campos, ¿verdad? Y aún Exactamente. así, él no tuvo palabras. Y es por eso, mano, porque el Señor no nos ha programado de esa manera de, sí, tener el concepto de vida eterna, de inmortalidad en nuestra mente, que hasta Saúl lo tiene. Por eso él tiene esa idea de que a través de la tecnología y la ciencia va a alcanzar ese nivel, pero no sabemos a ciencia cierta, mano, de qué se trata, man. Solamente podemos imaginar el 0.001%, en mi opinión, de lo que es la inmortalidad, man. Acá, un momento. Sí.
¿Te acuerdas de esa escritura que menciona en Cuarto de Esdras, que creo que fue con Moisés, que se le fue dicho que Oh, sí, no... sí, sí. Déjame, ah, déjame la busco, la busco. ajá, o 14. ¿Lo tienes? Sí, justo lo estoy poniendo, es Cuarto de Esdras 14, eh, 45. Moses. ¿Qué me había escrito? Ah, ok. Cuarto de Esdras 14 y 45 dice, y Ujú. aconteció que cuando se cumplieron los 40 días, el Altísimo habló diciendo, lo primero que has escrito, públicalo abiertamente para que lo lean tanto el digno como el indigno, pero guarda las 70 para el final, para que puedas entregarlas solamente a aquellos que sean sabios entre el pueblo, Mm, porque en ellos está la fuente del entendimiento, las fuentes de la sabiduría y el torrente del conocimiento, y así lo hice. Entonces hay una distinción, hay una diferenciación. Yahweh Hashem Bahushai da entendimiento, ¿ok? A su debido tiempo y a ciertos hombres, pero no a todos, man, ¿ok? Hay cosas que simplemente están cubiertas, están selladas y no van a ser, o perdón, no han sido reveladas hasta un tiempo determinado. Por ejemplo, toda ujú, esta verdad, man, la verdad de quiénes son los verdaderos israelitas, quién es Esaú-Edom, quién es el verdadero poder de Israel. Todas esas cosas estuvieron selladas por mucho tiempo, hasta después de entrar en esa, o perdón, hasta los 1970, sí. ¿ah? Donde todo esto ya empezó a salir a las calles, aún en esclavitud, pero ahora con el conocimiento y entendimiento básicos de quiénes éramos, quién es nuestro enemigo, quién es nuestro poder realmente. Claro, claro, man. Ajá. Y de eso se trata. Porque creo que también lo mencionan en Éxodo. Si no me equivoco, Deuteronomio, que el Señor le dijo, esto escribe y esto ocúltalo. Algo así. Pero eso Sí, hermano lo puede poner. Pero no recuerdo cuál es ese precepto. sí, sí, sí. Cualquier cosa ahí en la cajita de comentarios para la edificación de los demás hermanos. Ok. Claro. Pero, hey, ¿tienes algo más aquí? Claro, man. Estamos Acá. bien, creo. Ok, con eso, hermanos, esperando hayan sido edificados. Tawara y Jahwe Shin Yahushua por permitir realizar esta lección, poder juntarnos. Vamos a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Yahweh, Bahashem, Bahashim, Yahushua, Yahushai, Bahashem, Bahasham, Bahakudash. Bahakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom. Shalom, Shalom, Shalom.